Buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy eh, correspondiente al cálculo, análisis de circuitos, aplicando eh, teoremas de supernodo y supermalla. ¿Okay? Eh, 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 aplicamos supernodos y supermalla cuando a través de los cálculos de leyes de Kirchhoff de corriente o voltaje normalmente no podemos resolver un circuito. Sí. Entonces vamos a ver aquí un ejercicio. La última vez hicimos ejercicios sobre leyes de Kirchhoff. Vamos a ver aquí dos ejercicios, uno aplicando el método de supernodos. ¿Okay? Tenemos aquí este circuito, como podemos ver, está conformado por 1, 2, 3, 4 resistencias, 4 o 5 resistencias, 3 fuentes de voltaje, ¿ok? Y nos piden calcular la corriente I, esta que pasa por aquí, esta corriente que está aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es determinar los nodos que tiene el circuito. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí entre esta resistencia y esta resistencia tenemos un nodo. ¿Okay? Aquí hay 3 ramas, uno hacia la resistencia de 2K, uno a la resistencia de 1K y uno hacia la fuente de 12 voltios. Tenemos el segundo nodo, ¿verdad? Que también tiene 3 ramas. ¿Okay? Nuestro tercer nodo, ¿okay? Que está conectado, que conecta la resistencia de 2 kiloohmios, la fuente de 12 voltios y la resistencia de 1K. ¿Okay? El cuarto nodo, que también va hacia la fuente de 12 voltios, una rama hacia una resistencia de 1K, la otra hacia otra resistencia de 1K y la otra hacia una resistencia de 2K. Y finalmente nuestro nodo de referencia, el que va conectado a la Tierra, ¿verdad? Cuyo voltaje es igual a 0. Una vez definidos los nodos, ubicamos la posición del supernodo. En este caso, el supernodo es el supernodo está ubicado donde está la fuente, que tiene 2 nodos en común. En este caso, la fuente de 12 voltios que está entre el nodo B2 y el nodo B4. En el caso de la fuente que está entre el nodo B3 y el nodo B5, esto no se toma en cuenta porque el nodo de referencia no se toma en cuenta a la hora de seleccionar supernodo. Por lo tanto, aquí hay un solo supernodo, que es este que está aquí. ¿Okay? Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar esta fuente de 12 voltios y vamos a cortocircuitar. Es decir, vamos a colocar allí un cable. Eliminamos la fuente, colocamos un cable y tenemos ya nuestro circuito
Entonces, lo primero que, luego que definimos el supernodo, entonces vamos a obtener las ecuaciones para ese supernodo. ¿Okay? Empezamos entonces con el nodo B2, B1. ¿Okay? B2 menos B1 pasa, atraviesa la resistencia de 2K. Entonces B2 menos B1 sobre 2K. Ávila, bienvenido. ¿Cómo me copia? Ok, bueno, mira, ya llevaba aquí, ya había comenzado ya la clase, entonces viste que no se había conectado nadie. Viste que te conectaste, bueno, vamos a, no estaba muy adelantado, vamos a repetirla nuevamente. Vamos a, estás viendo estás viendo el ejercicio. Ok, ya vamos a, ya. Dame un chancecito, un momentico aquí. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar otra vez. Vamos a... La clase de hoy corresponde a lo que es el análisis de circuito aplicando los métodos de supernodo y supermalla. Cuando aplicamos estos métodos, cuando a través del método convencional de leyes de Kirchhoff no podemos resolver el circuito. Entonces aplicamos estos métodos y esto sucede generalmente en el caso de los supernodos. Aplicamos el método de supernodo cuando tenemos entre dos nodos una fuente de voltaje, y en el caso de la supermalla cuando tenemos entre dos mallas una fuente de corriente. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio aplicando el método de supernodos. Esto es una continuación de lo que es análisis de circuito por Kirchhoff. Okay. Entonces tenemos este circuito que ves allí. El circuito está formado por
estas 4 mallas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. 3 de 2, 2 de 1. Tenemos 3 fuentes de voltaje de 12 voltios cada una. ¿Ok? Y nos pide calcular la corriente. Esta corriente que está ¿cómo se llama? Que atraviesa la resistencia de 2K. Esta corriente que está aquí. Es la que nos pide calcular. Entonces, lo primero que vamos a hacer para aplicar el método de supernodo es determinar los nodos. Okay, entonces, tenemos el primer nodo, es este nodo que va entre la malla donde está la resistencia 2K, donde hay una resistencia de 1K y donde hay una fuente de 12 voltios. ¿Okay? Esto es un nodo. ¿Okay? Tenemos este otro segundo nodo, donde tenemos una resistencia de 2K, esta es resistencia que vemos aquí, la otra resistencia de 2K y una fuente de alimentación de 12 voltios. Tenemos el tercer nodo, B3, que tiene también 3 ramas, una con una resistencia de 2K, una con una resistencia de 1K y con una fuente de 12 voltios. Tengo mi nodo B4, ¿verdad? Que convergen en él 4 ramas. En una hay una fuente de 12, en otra hay una resistencia de 1K, en la otra rama otra resistencia de 1K y en la cuarta rama una resistencia de 2K. ¿Okay? Y tenemos nuestro nodo 5 o nodo B5, que en este caso va a ser nuestro nodo de referencia. ¿Okay? Este nodo donde el voltaje es igual a 0, a tierra. Pues acuérdense que para que un punto sea considerado como un nodo debe tener 2 o más ramas. Okay. Entonces aquí convergen 3 ramas, aquí convergen 3 ramas, aquí convergen 4 ramas y aquí convergen 3 ramas. Okay. Entonces ya una vez determinados los nodos, okay, ahora vamos a buscar dónde está el supernodo. Okay. Entonces tenemos aquí el supernodo es donde se encuentra la fuente que está entre 2 nodos. ¿Okay? El nodo que no vamos a tomar en cuenta es el nodo de referencia. Este nodo no se toma en cuenta. Entonces, vamos a ver qué fuente se encuentra entre 2 nodos. Y la respuesta es esta. Esta es la fuente que está entre 2 nodos. Esta fuente está entre el nodo B2 y el nodo B4. ¿Okay? Ya que esta fuente que va aquí está entre B3 y B5, pero ya dijimos ya que B5 no se toma en cuenta. En este caso B5 porque es el nodo de referencia. Se toman en cuenta todos los nodos menos el nodo de referencia. Entonces la única fuente que está entre 2 nodos en este circuito
es la fuente de 12 voltios que está entre el nodo 2 y el nodo 4. Entonces ya una vez que determinamos la supermalla, entonces donde va la fuente de la supermalla, ahí colocamos un corto. ¿Okay? Eliminamos la fuente y colocamos un corto, así como se ve aquí. Y empezamos a aplicar nuestra ley de nodos como lo aprendimos en la clase pasada en Kirchhoff. ¿Okay? Comenzando. Ajá. Buenos días, profesor. Disculpe la tardanza, no tenía luz. No, tranquilo, no te preocupes. De todas maneras, la clase está siendo grabada. Ok, perfecto, gracias. Okay. Entonces, tenemos aquí, partiendo del nodo 2, ¿verdad? Vamos, del nodo 2 al nodo 1. ¿Ok? Partiendo del nodo 2 porque es aquí donde está nuestra supermalla. Del nodo 2 al nodo 1. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Tenemos que B2, el voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en el nodo 1 sobre la resistencia de 2K, ¿verdad? Más el voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en el nodo 3 sobre esta resistencia de 2K, ¿okay? Más el voltaje en el nodo 4 menos el voltaje en el nodo 1 sobre la resistencia de 1K, ¿okay? Más el voltaje del nodo 4 menos el voltaje del nodo 3 sobre la resistencia de 1K, más el voltaje del nodo 4 menos el voltaje del nodo 5, ¿verdad? Y por ahí ya pasa una resistencia de 2K. Y eso es igual a 0. Aquí estamos aplicando la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos que vimos la clase anterior. ¿Okay? La sumatoria de todas las corrientes es igual a 0. ¿Okay? Entonces, una vez que ya aplicamos nuestra ley de Kirchhoff, aquí, bueno, procedemos a resolver esta suma de fracciones, mínimo común múltiplo de 2K y 1K, 2K, ¿verdad? Entonces, 2K entre 2K por B2 menos B1, ¿verdad? B2 menos B1, 2K entre 2K es igual a 1 por B2 menos B3, B2 menos B3, entonces 2K entre 1K es igual a 2 por B4 menos B1, entonces sería 2B4 menos 2B1, 2K entre 1K es igual a 2, ¿verdad? Por B4 menos B3, entonces sería 2B4 menos 2B3 y 2K entre 2K es igual a 1 por B4 menos B5. ¿Verdad? Entonces sería más B4 menos B5 igual 0. Entonces, sumando y agrupando términos semejantes, nos queda que menos 3B1, ahí ¿cuántos B1 hay? Hay 1, 2, B1 menos B1, menos B1, menos B1, 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 menos 2B1, son menos 3B1, ¿ok? Más, vamos ahora con B2, aquí hay un B2, este que está aquí el primero, casi no se ve, pero esto es un B2, más B2 son 2B2, no hay más B2, entonces más 2B2, ahora vamos con B3,
Ahí B3, ahí menos B3. Menos 2B3 son 3B3. No hay más B3, entonces menos 3B3. Ahora vamos con B4. ¿Verdad? Ahí 2B4 más 2B4 son 4B4. Más B4 son 5B4. Y esto es igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna por ahora, profesor. ¿Ah? Ninguna duda por ahora, profesor. Ninguna duda. La subo. ¿Quieres ver qué es el circuito? No, que no hay ninguna duda por ahora, profesor. No, pero Jesús Ávila me está pidiendo que suba la... Aquí. Ajá. ¿Qué quieres ver aquí? Ah, ok. Ajá. Hasta ahora todo va bien aquí. Con ¿están de acuerdo con esta primera ecuación? Ok. Ajá. Ahora, yo sí tengo una duda. Yo sumé los B1, sumé los B2, sumé B3 y sumé B4. Pero aquí hay un B5. ¿Dónde está este B5 aquí? Porque yo no tomé en cuenta el B5 cuando agrupé términos. Ajá. Miguel está escribiendo. Vamos a ver si... Él se omite para seleccionar la supermalla, pero cuando se está haciendo el análisis, él entra. Aquí está, ¿ves? Aquí está en la suma de fracciones, ahí está el B5. Porque a la final yo no lo coloqué. Él se omite cuando yo voy a seleccionar la supermalla, no lo tomo en cuenta para la supermalla, pero una vez que yo voy a empezar a hacer los cálculos, sí lo tomo en cuenta. Ajá, B5 se conecta a tierra, estás caliente, y entonces... ¿Qué pasa cuando está tierra B5? En este caso, este nodo, ¿qué pasa cuando un nodo se conecta a tierra? ¿Cuánto vale? Ajá, muy bien. Vale 0. Por eso es que no se tomó en cuenta. ¿Ok? Porque B5 vale 0. Entonces, en este caso, B4 menos 0 sobre 2K. Por eso es que aquí ya no tomé B5 en cuenta. Están pilas. Ok, entonces ya tuvimos nuestra primera ecuación, ¿verdad? Vamos ahora a calcular nuestro AB1, nuestro nodo 1. ¿Cuánto vale el nodo 1? El nodo 1 está conectado a la fuente de 12 voltios por el lado negativo. ¿Eh?
Por lo tanto, su valor es de menos, ya va.
Ok, muchachos, disculpen la interrupción. Tuve un pequeño incidente aquí en la casa, pero ya resolví. Ok, entonces, ajá. Habíamos quedado aquí que definimos la primera ecuación, ¿verdad? Donde está la supermalla. La segunda ecuación la vamos a definir con partiendo del nodo B1, que está conectado a esta fuente. ¿Ok? Esta fuente no es de 12 voltios, esta fuente es de 6 voltios. ¿Ok? Yo de todas maneras, yo había corregido esto, lo que pasa es que cuando saqué cuando lo escaneé, no lo había corregido, pero de esta manera les voy a, cuando le voy a pasar el ejercicio sí va a estar con esto corregido. Esta fuente es de 6 voltios. ¿Sí? Las demás sí son de 12. Entonces, en el nodo 1 vamos a tener una fuente de 6 voltios que está conectada al lado negativo. ¿Okay? En el nodo 3 vamos a tener una fuente que está conectada al lado positivo. ¿Okay? El nodo B3 es igual a 12 voltios. Y el nodo 5 está conectada a la Tierra, por lo tanto su voltaje es 0. Entonces tenemos los voltajes del nodo 1, del nodo 3 y del nodo 5. En el nodo, en la malla donde se hizo donde se determinó el supernodo, que pusimos este cortocircuito, ¿verdad? Vamos a colocar la ecuación de restricción. Es una ecuación que se coloca allí, ¿verdad? Una restricción que hay, que va de B2 a B4, que es donde se hace, donde hubo el cortocircuito. Decimos que B2 menos B4 es igual a 12 voltios, porque aquí había una fuente, aquí está una fuente de 12 voltios. ¿Ok? Aquí está la fuente. Entonces sustituimos, vamos a empezar a sustituir valores en nuestra ecuación número 1. Ya tenemos el voltaje 1, el voltaje 3 y el voltaje 5. Quiere decir que podemos sustituir valores aquí en el voltaje 1. ¿Okay? Y el voltaje 3. Entonces, donde dice aquí menos 3V1, colocamos menos 3 menos 6 voltios más 2V2, aún no hemos calculado V2, menos 3 por voltaje V3, que en este caso es 12 voltios, más 5V4, y eso es igual a 0. Eliminamos paréntesis. Esto nos da 18 voltios más 2 voltios V2, menos 36 voltios más 5 voltios más 5 V4. ¿Okay? Igual a 0. Agrupamos los términos, ordenamos. Empezamos con el V2, 2V2 más 5V4 menos 18 voltios es igual a 0. ¿Ok? 2V2 más 5V4 es igual a 18 voltios. Y esta es nuestra ecuación número 6. Entonces, como yo lo quiero calcular aquí ahora V2, voy a eliminar V4. Aplico aquí, tengo para buscar los nodos debe ser en los extremos externos de las mallas. No, los nodos son donde convergen, no mallas, ramas. ¿Okay? Donde hayan 2 o más ramas, allí hay un nodo.
Ávila, ¿no? Me dijiste. Aquí hay un nodo, aquí hay una rama que tiene 2K, otra rama que tiene 2K y una rama que tiene una fuente de 12 voltios. ¿Ves? Ahí se forma un nodo. Aquí también se forma un nodo. ¿Okay? Aquí hay 4 ramas. ¿Okay? Y aquí en el B3 hay 3 ramas. Y en B5 también hay 3 ramas. Donde se forman 2 o 3 ramas, ahí determinamos un nodo. ¿Lo viste? Oh, ajá. Entonces aquí, en este caso nosotros queremos buscar B2. ¿Okay? Para eso vamos a aplicar aquí, tenemos un sistema de ecuaciones, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Okay? Estas 2 ecuaciones, la ecuación 5 y la ecuación 6, la unimos en una para calcular B2. Multiplicamos la ecuación de arriba por 5 todo para eliminar B4 y que nos quede B2. ¿Ok? Obtenemos nuestro voltaje en B4, nos da menos 6 séptimos de voltio. Y para calcular la corriente, que nos está pidiendo aquí que calculemos esta corriente, lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, la resistencia que por donde pasa esta corriente es la resistencia de 2 ohms. Y el voltaje que hay en esta resistencia es el que viene del nodo B4. Por eso fue que calculamos B4 aquí. Está, ya me fui muy abajo. Ok, aquí. B4, ¿verdad? Que es 6 séptimos sobre la resistencia de 2K. La corriente me da menos 3 sobre 7 miliamperes. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? O sea, vamos a repetir aquí rápidamente cuáles son los pasos. Para calcular este supernodo, lo primero que vamos a hacer es determinar los nodos, ¿verdad? ¿Cómo se determinan los nodos? Donde convergen 2 o más mallas. ¿Okay? Aquí está. Tengo 2 o más mallas. ¿Okay? Entonces, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5. De esos nodos, uno es el nodo de referencia. ¿Cuál es el nodo de referencia? Aquel nodo, ¿verdad? Donde el voltaje, por definición, sea 0. En este caso es el nodo 5. ¿Okay? Aquí el nodo es igual a 0. Aquí viene la fuente por el lado positivo, viene la fuente por el lado negativo. Por lo tanto, aquí hay 0 voltios. Una vez que defino mis nodos, lo siguiente es definir dónde se encuentra la supermalla. Perdón, el supernodo. ¿Dónde está el supernodo? Donde se encuentre una fuente de voltaje situada entre 2 nodos. Aquí tenemos 3 fuentes de voltaje, pero podemos visualizar que solamente una se encuentra entre 2 nodos, porque el nodo de referencia no se toma en cuenta para seleccionar la supermalla. O sea, yo no puedo aquí no puedo seleccionar supermalla porque este es el nodo de referencia, este nodo, aquí hay 0 voltios. Pero aquí en B2 sí hay voltaje y en B4 sí hay voltaje. Y entre ellos dos hay una fuente de voltaje
Entonces, por lo tanto, yo selecciono mi supermalla aquí. Una vez que, perdón, mi supernodo, disculpe. Una vez que yo selecciono ya mi supernodo, cortocircuito, paso un cortocircuito de B2 a B4, ¿verdad? Y partiendo de mi supermalla, comienzo de B2 porque es donde está el positivo de la fuente, comenzando desde B2, ¿verdad? Empiezo a aplicar ya Kirchhoff, ¿ok? Para la ley de las corrientes. Entonces digo que B2 menos B1 sobre esta resistencia de 2K, ¿ok? B2 menos B3 sobre esta resistencia de 2K, ¿ok? Aquí lo podemos ver mejor. Después B4 menos B1 sobre esa resistencia de 1K, B4 menos B3 sobre esta resistencia de 1K, hasta completar mi ecuación, igualamos a 0, y ahí comienzo yo a determinar las ecuaciones. ¿Cómo? Comenzamos de B2, ¿por qué? Porque en B2 es donde se encuentra el polo positivo de la fuente. Por eso es que comenzamos de B2. B2 menos B1, B2 menos B3. ¿Ok? B4 menos B1, B4 menos B3 y B4 menos B5. Entonces sabemos que 5 vale 0. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al cálculo de los supernodos? A ver, está escribiendo ahí. No, no te entendí esa pregunta bien. Voy del sentido. Voy del sentido de la corriente. Difiere de la posición de la batería. No, vamos a ver para que me explique mejor esa pregunta. No, en realidad no es complicado. Es como tú dices, hay que practicar un poquito. El sentido de dirección de corriente varía con la posición de la batería. Sí, se toma en cuenta el positivo de la batería para comenzar a direccionar la corriente, correcto. En la supermalla vamos a ver que es lo mismo, es igual. Se toma en cuenta es el polo positivo, pero eso es por cuestiones de convención, pues no. Si pusiéramos si comenzáramos del polo negativo, entonces nos daría igual, pero seguro que con corrientes negativas. Eso es por cuestiones de convención, no. Okay. Vamos a hacer aquí un ejercicio ahora para las supermallas. Tenemos un circuito con
3 mallas, 2 fuentes de corriente, una de 2 miliamperes, una de 4 miliamperes. Una resistencia, 3 resistencias de 2K y una fuente de voltaje de 12 voltios. Nos pide calcular la corriente I, esta corriente que está aquí. Nos pide calcular I. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para aplicar el método de supermallas? Primero tenemos que identificar las mallas del circuito. Este circuito visiblemente tiene 3 mallas, ¿verdad? La malla 1, que es esta que está aquí arriba. Ustedes la pueden definir como quieran. Pueden poner esta la 1, esta la 2, esta la 3, o esta la 1, la 2, la 3. Yo comencé aquí arriba. Yo comencé con la primera malla, la que tengo aquí arriba, la segunda malla, la inferior izquierda, y la tercera malla, la inferior derecha. Ustedes pueden comenzar donde ustedes quieran. Eso no tiene ningún problema. 2. Identificamos las corrientes, al igual que en Kirchhoff, ¿verdad? Asignamos la dirección de las corrientes en cada malla por el sentido de las agujas del reloj. Aquí tengo ya la dirección de mi corriente I1, el sentido de la dirección de la corriente I2 y el sentido de la dirección de la corriente I3. Una corriente por cada malla. Y después vamos a identificar las supermallas. ¿Okay? ¿Cuáles son las supermallas? Son aquellas mallas que compartan una fuente de corriente. ¿Cuántas mallas hay aquí que compartan fuentes de corriente? Hay 2 mallas, ¿verdad? La malla 2 y la malla 3. La malla 2 comparte la fuente de corriente de 2 miliamperes con la malla 1. Y la malla 3 comparte una fuente de corriente de 4 miliamperes con la malla 1. ¿Okay? Entonces, en este circuito tenemos 2 supermallas. Una vez que identificamos la supermalla, entonces eliminamos las fuentes, ¿okay? Y el circuito nos queda de esta manera. Dejamos donde estaban las fuentes, dejamos allí el circuito abierto, no un cortocircuito, sino el circuito abierto. ¿Okay? Entonces nos queda el circuito de esta manera. Aquí tenemos nuestra resistencia de 2K. ¿Okay? Aquí era donde estaba nuestra fuente de 2 miliamperes. Ya no hay nada. Aquí estaba nuestra fuente de 4 miliamperes. Ya no hay nada. ¿Okay? Aquí arriba estaba nuestra primera malla, nuestra segunda malla y nuestra tercera malla. Entonces, por analogía, ¿verdad? Esta resistencia de 2K que está aquí en el medio, como no está conectada a una resistencia, ¿cómo se llaman? Para que pueda funcionar, ¿verdad? Primero tiene que por ella pasar una corriente. Y si el circuito está abierto, en un circuito abierto no circula corriente. Por lo tanto, si aquí no hay corriente, si la corriente es 0, el voltaje que está aquí también es 0. Es decir, que esta resistencia aquí es nula. No hace nada. Entonces, nos queda nuestro circuito de esta manera. Nos queda una sola malla con 2 resistencias y mi fuente de 12 voltios. Entonces aquí
aplico mi segunda ley de Kirchhoff. La corriente de esta única malla que nos queda aquí. Empezamos primero con el voltaje. Ella entra por el negativo, entonces menos 12 voltios, más entra a esta resistencia de 2K, ¿verdad? Sería 2K por I1, porque por esta resistencia pasa la corriente 1. ¿Ok? Más, viene para acá la corriente, 2K otra vez por I3, porque por esta resistencia pasa la corriente 3. ¿Ah? Y eso es igual a 0. Segunda ley de Kirchhoff o ley de las mallas. ¿Okay? Aplicamos aquí. Entonces, en esta ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos aquí menos 12. Aquí está negativo. Pasa del otro lado la igualdad positivo. Entonces nos queda que 2i más 2i1 más 2i3 es igual a 2. ¿Okay? Entonces aquí este factor común 2 que multiplica a i1 más i3 es igual a 2. Entonces aquí despejamos i1 más i3, ¿ok? i1 más i3 es igual a 12. Este 2K, porque esto es resistencia, 2K que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda que I1 más I3 es igual a 6 miliamperes. Hasta aquí, aquí vieron lo que hice. Okay. ¿Entendieron el análisis? Un análisis muy parecido al de los nodos, pero esto ahora es con mallas. Ok, entonces vamos a ver que Miguel está escribiendo. Bueno. Pero no, el de supernodo también no es complicado. Lo que pasa es que bueno, hay que practicar un poquito. De todas maneras, yo voy a corregir el error que tengo arriba, ¿verdad? Y se los voy a poner en Telegram y se los voy a colocar también en la plataforma. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. Lo único fue un error de tipeo que en una de las fuentes era de 6 voltios y yo puse 12, pero era de 6 voltios. Ok, entonces, continuamos aquí. Entonces, como aquí definimos dos supermallas, tenemos dos restricciones. Una restricción para la malla 2 y una restricción para la malla 3. ¿Okay? Igual que en los supernodos, ¿verdad? Aquí vamos a tomar en cuenta la dirección de las corrientes y en este caso vamos a tomar en cuenta la dirección positiva de la fuente. Tenemos que en la primera restricción, que es la malla número 2, ¿verdad? La fuente tiene el positivo hacia el lado derecho. El positivo es hacia donde indica la flecha. ¿Sí? Tiene el positivo hacia el lado derecho.
vemos que la corriente que pasa por I2 tiene la misma dirección que la fuente. Como tiene la misma dirección, ¿ves? Entonces comenzamos con I2 menos, ¿ok? Está I2 menos I1. Siempre se comienza por la dirección de la fuente. I2 menos I1. ¿Okay? Porque I2 tiene la misma dirección de la fuente. I1 no. I1 va en dirección contraria. Entonces, como I1 va en dirección contraria, comenzamos con I2. I2 menos I1 para la primera restricción. La segunda restricción es con respecto a la fuente de 4 miliamperes. Entonces, en este caso está I3 e I1. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vemos que I1 tiene la misma dirección que la fuente, pero I3 no. I3 va en dirección contraria. En este caso es I1 menos I3. ¿Ok? I1 menos I3. Entonces, en la primera restricción, I2 menos I1 es igual a 2 miliamperes, que esto es el valor de la fuente que es común para la malla 1 y para la malla 2, y I1 menos I3 es igual a 4 miliamperes. 4 miliamperes es el valor de la fuente, que es común para la malla 1 y la malla 3. Estos dos valores que están aquí son los valores de la fuente. La primera es de la primera supermalla, y este, el de 4, de la segunda supermalla. Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Me están pidiendo calcular esta I, ¿ok? Y esa I es igual a ¿qué? Esta I que está aquí es igual a I2, mira, ¿ves? Tiene la misma dirección y el mismo sentido. O sea, calculando I2, estoy calculando I. Entonces, aquí tengo ecuaciones que contengan I2. Tengo esta restricción, la ecuación número 2. Okay. Entonces, como es la única, yo me voy a enfocar con la ecuación 1 y la ecuación 3 para eliminar de estas dos ecuaciones I3 y quedarme con I1. Y una vez que yo calcule I1, I1 lo coloco en la restricción, en la primera restricción, en la ecuación 2, para calcular I2. Vamos a hacerlo paso a paso para que entiendan. Ya esto es matemática, ya. Entonces, necesito calcular I2. La única ecuación que tiene I2 es esta, por lo tanto, ahorita no la voy a usar. Pero esta ecuación que tiene I2 tiene I1. Y las otras dos ecuaciones, tanto la 1 como la 3, tienen, ¿verdad?, ambas I1 e I3. Es decir, que yo puedo, utilizando I1 y I3, eliminar I3 y quedarme con I1. Entonces yo utilizo la primera ecuación. I1 más I3 es igual a 6 miliamperes. Y la otra ecuación es I1 menos I3 es igual a 4 miliamperes. Aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como arriba en la primera ecuación tengo I3 positivo y abajo tengo I3 negativo, no necesito multiplicar por nada. Estas dos se van haciendo la suma
y 3 se eliminan y me queda que 2 y 1 es igual a 6 más 4, 10 miliamperes. Entonces calculo I1 y I1 me da 5 miliamperes. Ajá, ¿qué hago yo con I1? Si necesito es I2, bueno, tengo una ecuación que es la ecuación número 2, que corresponde a la primera restricción, que dice que I2 menos I1 es igual a 2 miliamperes. Entonces tengo el valor de I1, ¿verdad? Tengo 2 miliamperes, lo que tengo que despejar es I2. Entonces I2 menos 5 miliamperes es igual a 2 miliamperes. Entonces I2 es igual a 2 miliamperes menos 5 miliamperes, aquí está negativo, pasa del otro lado positivo, más 5 miliamperes, y la corriente I2 es igual a 7 miliamperes. Como I2 está en la misma malla donde pasa la corriente que queremos calcular y tiene la misma dirección y el mismo sentido, entonces decimos que la corriente I es igual a la corriente I2. ¿Okay? Parece que las corrientes en serie son iguales. Como tienen la misma dirección, el mismo sentido, entonces I es igual a I2 y entonces I, que es lo que nos están pidiendo calcular, es igual a 7 miliamperes. Díganme ahora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Captaron esta parte aquí de las supermallas? No. Va a variar. No, fíjate tú. Tú hablas, me imagino que tú me lo estás preguntando es por la corriente. Cuando nosotros cuando nosotros hacemos cálculo, cuando estamos trabajando con Kirchhoff, no hacemos análisis por serie o paralelo. Por eso es que trabajamos con Kirchhoff cuando vamos a resolver un circuito donde los análisis por serie y paralelo no nos resultan. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta malla? Vamos a hablar de la malla número 2. La malla número 2 tiene una dirección de la corriente 2 que definimos nosotros, ¿verdad? Que decidimos que la corriente que va a fluir por esa malla es una corriente que va en sentido de las agujas del reloj. Por otro lado, en esa malla hay una fuente de corriente que tiene una dirección y un sentido, ¿verdad? Que lo determina la flecha que está ¿cómo se llama? En el gráfico, lo que representa la fuente tiene una flecha, la punta de la flecha es el positivo, ¿okay? De la fuente, y a su vez hay una corriente que nos piden calcular, que desde el problema nos está indicando cuál es su dirección y cuál es su sentido. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estamos dentro de un circuito cerrado, ¿okay? Estamos trabajando con este solo circuito aquí, con esta malla. Entonces, nos damos cuenta que la corriente que queremos calcular tiene la misma dirección y el mismo sentido que la corriente I2. ¿Okay? Entonces, aplicando ley de Ohm, si estas dos corrientes tienen la misma dirección,
tienen el mismo sentido, entonces las dos corrientes son iguales. No, te dije que era que en paralelo las corrientes son iguales, pero no es tanto por, perdón, ¿cómo se llama? En paralelo no, en serie. En serie las corrientes son iguales, pero no es tanto porque sea serio, porque sea paralelos, sino es principalmente porque las dos corrientes tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, y aquí en este momento estamos trabajando con esta malla nada más. ¿Okay? Estamos trabajando con esa malla. Entonces es por eso que I2 es igual a I. O sea, calculando I2 ya teníamos el cálculo de I. Por analogía, por análisis y aplicando ley de Ohm, sin ningún tipo de fórmula. Okay. Entonces, no sé si les quedó claro. ¿Tienen alguna duda? Andreina, ¿dudas? No, profesor, claro. Sino claro. Claro como el agua. Miguel, No Jesús. ¿Ah? lo- No, se te escucha entrecortado, Andreina. sí, lo que le iba a comentar es que cuando yo me meto en la ensaya para buscar la grabación de usted, no me Ajá. aparece, solamente me aparece como la invitación para meterme en la clase, pero la grabación no me aparece. No sé si puede enviarlo por Telegram. Sí, yo voy a subir la clase por YouTube y después ustedes ya tienen ya el canal. O sea, ya saben cuál es mi canal. Entran allí donde vieron las otras clases de YouTube y ahí van a estar todas las clases que yo subí. Okay, yo voy a subirlas por YouTube. Cuando las tenga listas, les aviso que ya pueden verlas en YouTube. Y así es más cómodo que descargar el video y pasarlo por Telegram, porque estos videos son un poco pesados. Ok. Tanto como en la primera clase y esta. La clase anterior, la de Kirchhoff. Ajá. Ok, está bien. ¿Y la evaluación sería para cuándo? La evaluación se la estoy colocando ya la semana que viene. Parece que es la tercera semana de cada corte. Ya para la semana que viene le estoy poniendo la evaluación. Y sí, todo esto, lo que me dice Miguel, todo esto es para la evaluación de la primera del segundo corte. Sí, que me supongo que es del 10%. Sí. Ya después que tengamos la tercera clase, o sea, perdón, la siguiente clase, después de la siguiente clase, entonces les coloco allí ¿cómo se llama? Le coloco la evaluación. La siguiente clase la vamos a tener el próximo fin de semana. Ok, fino. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe. A la orden. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos podemos retirar. Gracias por asistir. El pendiente para la semana que viene. Okay, yo les voy a colocar, ¿cómo se llama?
Ajá, les voy a subir por Telegram los ejercicios para que los tengan ahí y dentro de ya en el transcurso de esta semana, entre hoy y mañana, les estaré subiendo la clase por YouTube y para que la tengan allí. Ok, profesor, está bien, gracias. Ok, bueno, sí, entonces si no hay más nada, que terminen de llevar un feliz fin de semana. Igualmente, profesor. Okay. Hasta luego. Hasta luego.